invito en esta mañana simplemente a abrir el Evangelio de Juan, John chapter 11, Juan capítulo 11, el verso 11, amen and amen. Juan capítulo 11 y el verso 11. Yo voy a leer esta porción bíblica, ustedes sigan conmigo, abran sus Biblias, abran su Bible app en su teléfono, o si no, miren la pantalla. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. Que el Señor añade bendición a su palabra. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Pueden sentarse, hermano. Amen. Lo oí llamándome, no pude yo evitar el sonido de su voz. Lo más que yo trataba de no querer escuchar la voz seguía proclamando, la voz seguía llamando, la voz seguía ahí clamando y la voz seguía ahí diciéndome a mí que yo tengo que hacer algo. Y lo que la voz me estaba diciendo que es tiempo de yo despertarme y levantarme. Y sería lindo decir que era la voz del Señor que oía tempranito, pero no, era el reloj de la alarma. It was the alarm clock, la voz que me estaba ahí. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarte, es tiempo ahora de ahí, dejar a un lado, rub the sleepy y tener que confrontar el nuevo día con todo lo que el nuevo día va a traer. I heard it calling me, I heard the voice. As much as I tried to not listen to it, but the voice kept persisting. And one would think, was he listening to the voice of God? No, it was the famous alarm clock this morning telling me it's time to get up once again. All of us hear that voice. ¿Cuántos de nosotros siempre, cada mañana, oímos la voz de ese reloj? Algunos ponen música, otros tienen sonido. Nowadays with your iPhone you can put so many different sounds. Pero no importa qué sonido, después de un tiempo ese sonido como que molesta. Especialmente. Y eso que nosotros aumentamos una hora hoy. And we still sleepy, ¿verdad? Todavía no me quería despertar. And we gained an hour today. La voz del reloj, de la alarma, más o menos nos está tratando de siempre dar un mensaje que es tiempo de despertar. En este pasaje bíblico encontramos un momento muy importante y una de las cosas que yo quiero decir que el Señor está caminando en medio de nosotros. El Señor está moviendo en nuestras vidas y tú sabes algo, el Señor también está diciendo y Él quiere que despertarnos. El Señor es la alarma que nos quiere despertar. God is moving among us. And you want to know something? God is moving with the purpose to wake us up. El pasaje bíblico nos dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero yo voy a despertarlo. The scripture we read, Jesus said, our friend Lazarus is asleep, but I'm on my way. I'm going to wake him up. Y déjame decirle algo, hermano, que el Señor también está caminando hacia nuestra vida con el propósito de ¿qué? De despertarnos. Puede que estemos aquí hoy en la iglesia, puede que estemos, pero yo estoy despierto. No, el Señor nos va a despertar aún más. ¿Cuántos quieren estar despiertos en el nombre del Señor? Even though you may be in church, but Pastor, I'm here, I'm praising the Lord. God wants to still wake up greater things in us. El Señor todavía quiere despertar en nosotros más grandes cosas y bendiciones en el nombre del Señor. Una de las cosas que tenemos que entender que el Señor viene en nuestra vida para despertarnos. I go to wake them up. Muchos de nosotros andamos algunas veces medio dormidos. Y déjame decirle que cuando el Señor nos va a despertar, Él nos va a despertar algunas veces a ciertas realidades que tú y yo no queremos ver. O ciertas realidades que tú y yo no queremos tocar o queremos bregar. Pero el Señor siempre viene para despertarnos. Como el reloj de la alarma nos despierta. Okay? Hoy es domingo, pero mañana es lunes.
Y mañana ya algunas veces, oh my God, tengo que yo ir a trabajar. Okay? Nos gozamos algunas veces cuando viene el viernes y no tiene que trabajar el fin de semana. We love Friday night. Nos encanta sábado en la noche porque no tengo que trabajar. Algunas veces el domingo quizás miramos la iglesia como que tengo que despertarme para la iglesia. I gotta keep it real. I know some people are like, oh man, I gotta go to church today. You know, sometimes that's me. Oh man, I gotta go to church today. All right? Pero entonces cuando viene, esta noche, oh man, mañana yo tengo que de nuevo estar en el trabajo. We don't like it. Pero el reloj de alarma, ¿qué hace? Nos despierta y más o menos nos está indicando es un día nuevo para tener que confrontar ese nuevo día. See, the alarm clock wakes us up, and basically the alarm clock is telling us you got to face the new day. Y nosotros ahí fielmente nos levantamos, nos desayunamos, nos bañamos, nos vestimos, nos preparamos y nos vamos al trabajo y confrontamos el día. No sabemos lo que el día va a traer. Algunas veces el día todo es bonanza, algunas veces el día comienza con una tormenta, hay momentos de sube y de baja. Algunas veces lo primero que tú ves, ese jefe que tú no te lo puedes soportar. Oh my goodness, I gotta see him first. Algunas veces el día nos va a traer ¿qué? Un montón de diferentes cosas, buenas o malas. Y el Señor también, a un nivel espiritual, nos quiere despertar a tener que confrontar cosas buenas y cosas malas. Déjame comenzar con lo malo que el Señor nos va a despertar, pero tenemos que tocarlo hoy en día, porque hoy en día se está perdiendo esto aún en nuestra iglesia. Una de las primeras cosas que el Señor nos va a despertar es la realidad del pecado. Las iglesias ya no predican sobre el pecado. Nadie quiere ir sobre el pecado. Nadie quiere oír eso. Todo el mundo, no me hable que soy pecador. You gotta be nice. Estamos en una sociedad politically correct, the wokeness y todo. No hable nada de eso. Right? No, pero la realidad es que todavía existe pecado y el Señor nos va a despertar al pecado. ¿Y quién son pecadores? ¿Quién somos? Todos somos pecadores. Si no ha sido por la gracia y la bendición del Señor. Pero we're all sinners. Lo primero que el Señor nos va a despertar es que existe pecado. Una de las cosas que el diablo, una de las más grandes mentiras que el diablo ha puesto en la mente del ser humano es que algunas veces, y yo leí esto en un libro, The Screwtape Letters, pero una de las mentiras que algunas veces el diablo utiliza es que él pone en la mente que yo no existo. El diablo muchas veces pone en la mente de la gente, yo no existo. One of the tactics that Satan uses is he puts in the minds of people, I'm not alive, I'm not real. So Satan will say, I'm not real. So la gente, no hay un diablo. Y ese es uno de los más grandes engaños que el diablo va a hacer. Pero la realidad es que existe pecado. Lo podemos ver, lo vemos en todo. Ponga la noticia, vemos pecado. Todo esto de guerra, pecado. Todo el mal, la violencia, todo el odio, todo, eso es pecado. El mundo no entiende eso, la sociedad, los políticos están tratando de arreglar la sociedad y ellos escriben un montón de leyes para que la gente traten de comportarse bien y moralmente. Ellos ponen leyes contra el racismo, ellos ponen leyes contra esto, ellos ponen leyes contra todo el mal, ellos ponen un montón de leyes sobre toda la injusticia, pero ellos no lo entienden que tú puedes escribir todas las leyes que tú quieras, pero si el corazón no es transformado y cambiado, no hay ninguna ley que va a cambiar la gente. Lo único que puede cambiar un corazón que es racista es la gloria y la presencia del Señor. Tú puedes escribir todas las leyes, pero yo voy a seguir no queriendo a fulano de tal o a tal persona, porque tenemos que entender, eso es todo resultado del pecado. Pero mientras la gente no quieran tocar que existe pecado, no va a haber cambio, no va a haber transformación. Y aún podemos venir a la iglesia y si no proclamamos que hay pecado, vamos a seguir entrando y saliendo y no va a haber ninguna transformación, cambio, salvación, liberación, nada, porque si negamos que no hay pecado, ¿para qué entonces arrepentirnos? ¿Para qué necesitar un Salvador? Lo primero que el Señor nos va a despertar es a la realidad que hay pecado. Hay pecado del racismo, hay pecado sexual, hay pecado criminal, hay pecado de las corporaciones. Hoy en día en el hospital, en las corporaciones, hay gran pecado.
Hay pecado en todo aspecto. Hay pecado de instituciones. Hasta las denominaciones de iglesia hay pecado en la denominación. Hay pecado en las instituciones de la escuela. Hay pecado ético también. Hay pecado inmoral. Hay pecado políticamente. En toda parte hay pecado. Hay pecado entre familias. Hay pecado entre hombre, mujer. Pecado. Hay pecado. Pecado está en toda parte de este mundo. Vamos a mirar lo que dice Romanos, dice Romanos capítulo 3 y el verso 23, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Todos nosotros somos pecadores. El mundo entero está lleno de pecado. Y el Señor viene para despertarnos a la realidad que hay pecado. Si tú vas a un psicólogo para que el psicólogo te ayude, y cada vez que el psicólogo trata de llegar a lo que es el problema tuyo, pero tú sigues negando que yo no tengo ese problema, tú no te vas a sanar. Y el psicólogo va a seguir ahí hasta que, y tú, no, yo no tengo ese problema, no, yo no tengo ese problema, yo no tengo ese problema, yo no soy un pecador, yo no soy un pecador, yo no soy un pecador. No, el Señor va a seguir despertando, Él va a seguir sonando la alarma. Pero el momento que tú comienzas a entender y aceptar, yo tengo este problema, ya comenzó a abrirse la puerta y ya comienza el primer paso para la sanidad psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y es lo mismo cuando viene al pecado, pero el único que puede despertarnos al pecado no va a ser el presidente, no va a ser el papa, no va a ser el gran reverendo fulano de quién, va a ser el único, es el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede despertar al pecado, pero Él también es el único que nos va a decir, yo tengo poder contra el pecado. Él es el único que nos puede despertar al pecado. El que anduvo en medio de nosotros sin pecado. We can't understand that. Es imposible entender eso, pero Él era el único ser humano que anduvo sin pecado. Oh my gosh. Eso explota la mente de los teólogos. Pero Él nos despierta a eso. Y piensen, porque cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos despierta a ese pecado. Es una realidad, hermano. Existe pecado. Tú y yo pecamos. Tú y yo somos pecadores. Si somos salvos, somos porque éramos pecadores. Pero somos salvos por la gracia del Señor. Pero hay pecado. Otra cosa que el Señor nos va a despertar dentro de ese pecado es la realidad que nosotros siempre deseamos lo que nosotros queremos. Mi. Yo. Lo que yo quiero, a mi manera, a mi forma. Y es siempre una actitud que existe en el ser humano. El ser humano algunas veces es egoísta. El ser humano siempre busca lo único para él. El ser humano busca primero para mí. Cuando algunas veces si hay una comida, yo soy el primero que me pongo en la línea porque I'm thinking of only me first, ¿verdad? Cuando hay comida aquí en la iglesia, ¿quién es el primero que se levanta? Pero hay personas que tienen esa actitud. They push you out the way. Ellos no importa con quién ellos pisan. Hay personas que quieren subir siempre en la corporación. They want to siempre avanzar en su carrera. Y algunas veces hay personas que tienen una mentalidad. Ellos no les importa a quién ellos pisan para ellos lograrse a esa posición. Because ¿qué? Deseamos. Una de las cosas que también el Señor nos va a despertar es la realidad, y otra vez estoy guiado por el pecado, es la realidad que muchas veces nosotros siempre deseamos nuestros propios deseos. ¿Qué dice segunda? Si tenemos segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 3 y 4, fíjense, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Wow, I said that word right. Antes esa palabra me daba problema. Concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. For the time will come when people will not put up sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Fíjense en lo que la palabra del Señor dice, que llegará un momento cuando no vamos a querer oír sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En otras palabras, vamos a buscar gente que van a decir lo que nosotros queremos oír. Eso es buscando entonces nuestros propios deseos.
nuestra propia, lo que yo quiero oír. Yo no voy a esa iglesia porque ese pastor siempre nos está regañando. Yo quiero ir a una iglesia que me va a decir que yo estoy bien, que ando bien, que puedo vivir así. Pero fíjense en lo que dice Pablo a la iglesia cuando él escribe a Timoteo para cómo seguir siendo un buen pastor. Llegará tiempo donde no vamos a soportar sana doctrina. Por eso estudiar la palabra es tan importante. Y hoy en día hay tantos predicadores que algunas veces yo lo oigo, están predicando mensajes que están, wait a minute, estos mensajes no es bíblico. Porque es un mensaje lleno del yo, de lo que nosotros queremos. Comezón de oír, siempre buscamos alrededor. Siempre tú tienes que tener un amigo que te diga la verdad. Right? El bien amigo algunas veces te va a decir la verdad. No, tú te ves horrible con ese peinado. It's not you. Please, ¿qué te pasó contigo? Tú te ves, you look like como una cotorra que pasó por una tormenta and forget it. Pero algunas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos siempre, ¿y cómo me veo con el peinado? Oh, se ve horrible, yo no te voy a hacer caso. ¿Y cómo ve? No se ve, yo no te veo. ¿Y cómo te ve bien? Ay, sí, ¿verdad? Yo sé, porque siempre estamos buscando. Y algunas veces en el alma, en el corazón, queremos buscar también lo mismo. Pero el Señor viene ¿para qué? Despertarnos a esa realidad. Tenemos que reconocer, fíjense. We live in, fíjense, I like the way the English said it. We will not put up with sound doctrine, instead to suit our own desires. Y algunas veces hasta buscamos solamente satisfacer nuestros deseos, aún al nivel religioso. Yo no voy a esa iglesia siempre, yo voy a esta, porque esta iglesia no me habla de pecado, no me dice esto, no me dice, me gusta esta iglesia. No, el Señor nos va a despertar. Nos va a despertar a tener que confrontar la realidad. Y entonces nos despierta también. Tenemos que entender que nuestro mundo, antes, yo me recuerdo cuando se comenzó el movimiento de estar correcta, políticamente correcto, politically correct. Yo nunca me gustaba ese término. Yo me recuerdo cuando levantó ese término, yo siempre tenía, I don't like that. Pero politically correct es como que, hoy en día no se habla tanto de politically correct. Hoy en día lo que se dice es wokeness, the wokeness. Pero antes, el politically correct, tú tienes que decir las cosas bien, no ofender a nadie y todo. Hoy en día ha ido a un nivel, a tal extremo. Pero el Señor viene para apuntar la realidad. Yo vengo para despertar. ¿Ves? Porque politically correct, y yo siempre me río porque ¿quién de nosotros hemos encontrado un político que está correcto? I haven't found a correct politician, So it's an oxymoron. But basically what it's saying is, don't offend anybody. No, but Jesus came to wake us up. El Señor vino a despertarnos. Porque algunas veces queremos hacer lo que nos da la gana. No. Pero otra realidad que el Señor nos viene a despertarnos a la realidad que el pecado, lo peor del pecado no es que primeramente es malo. No es que todos nosotros somos pecadores, no es que vivimos en un mundo de pecado, porque hermanos tenemos que entender esa realidad, que vivimos en un mundo de pecado, pero no pierda la esperanza. Este mensaje no para ahí, oh my goodness, ¿qué tal el pastor? Yo no vine a la iglesia para oír este mensaje, yo vengo para que pueda yo ser elevado. ¿Qué el pastor está hablando? Pero tenemos que entender que el Señor nos va a despertar a la realidad del pecado. Y algunas veces una de las cosas que tenemos que entender, que lo peor del pecado es que el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Vamos a mirar Romanos capítulo 6 y el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame primeramente quedarme con la primera parte, porque tenemos que nosotros entender eso. Porque la paga del pecado es muerte. Lo peor del pecado, no es como nosotros señalando, vamos a ponerte en disciplina. No, lo peor del pecado es que el pecado siempre nos va a traer a muerte.
Y en realidad lo que la palabra quiere enseñarnos no es muerte físicamente, no es que ya yo paro de existir, ya yo paré de vivir, ya yo no estoy respirando, yo morí físicamente. No, la muerte que en realidad la palabra del Señor está hablando, la muerte que Pablo está poniendo ahí, la muerte que la palabra de Dios quiere que nosotros entendamos, es una muerte donde vamos a vivir separados de Dios eternamente. Esa es la muerte. Lo que tenemos que entender que el pecado no es que te va a matar físicamente. Todos vamos a pasar por eso si es que el Señor no viene pronto. All right? Pero we're all gonna pass away. Todos vamos a pasar por eso. Vamos quizá entrar, sí, pero como están las cosas, maybe el Señor va a venir pronto, porque mira las cosas que están pasando en Jerusalén. Pero eso no es lo que la palabra está diciendo. El pecado, el pago del pecado, no es que ya tú dejas de vivir. No, es que tu alma no vive con Dios. Tu espíritu perdió la oportunidad de estar con el Señor. Eso es la muerte. Está hablando de una muerte eterna. Y nosotros no pensamos, o lo oímos, pero algunas veces tú sabes lo que es eternidad. Tú y yo no podemos imaginarnos lo que es eternidad. Okay. Algunas veces un minuto se siente como largo, pero eternidad es eternidad. Pero la muerte que Dios está hablando es separación de Dios el Padre. Pero fíjense, el Señor nos despierta a esa realidad. Nadie quiere oír eso. Apague esa alarma. Yo no quiero oír esa alarma. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo voy a despertarlo. El Señor viene a despertarte. Si se molestan conmigo, that's okay, pero el Señor va a seguir despertándonos a nosotros. He wants to wake us up. Pero aquí algo bello en este verso. Pero fíjense, como el Señor nos despierta a la realidad, que es lo que trae el pecado, el Señor también nos despierta a otra realidad que está en Él. El pecado entró en el mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva. No Eva, Adán y Eva, los dos, entró. Pero fíjense, Dios sabía eso, y Dios siempre, desde toda la creación, Dios siempre preparó un camino, y Él ya tenía en mente lo que Dios iba a hacer, y por eso Él nos dio a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios. Se llama Jesucristo, se llama Jesús. Y fíjense lo que dice: mas la dádiva de Dios, es el regalo de Dios, viene del Padre, más la dádiva, más el regalo, más la oportunidad, más la salida, más la bendición, más lo que para poder arreglar que el pecado nos va a traer a muerte. Fíjense, más la dádiva de Dios, lo que Dios nos ha dado. But the gift of God es que Él nos dio vida eterna. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Nos despierta la realidad que la muerte, el pecado nos trae a la muerte, que es separación de Dios eternamente. Pero ese mismo Dios, Él hizo algo. Yo no quiero que mi creación se pierda. Yo voy a dar a mi creación de mi mejor regalo, que es mi Hijo unigénito, para que cuando crean en Él, ellos puedan vivir eternamente. La muerte no lo va a tocar. Fíjense, el Señor también nos despierta a esa realidad. El Señor viene para despertarnos. Are you awake? ¿Está usted despierto a esa realidad? La alarma en la mañana nos despierta a tener que confrontar el nuevo día. Un nuevo día con todo lo que el nuevo día va a traer. Algunas veces nos despierta y el día está lluvioso. Tenemos que confrontar la lluvia. Algunas veces ya va a venir el invierno. Nos va a despertar, hay nieve, hay frío, hay tormenta, hay día bello y lindo. Y también nos despertamos y we go. Vamos fielmente a la escuela, al trabajo, a los quehaceres, nos levantamos. No nos quedamos en la cama todo el tiempo. Nos despertamos a oír el sonido. Y lo mismo cuando Dios nos despierta espiritualmente. Nos despierta entonces a las realidades de esas tormentas, de esas nieves, de esos momentos difíciles, de esas cosas que algunas veces están en nosotros, que Dios está despertándonos para que podamos arreglarnos. Porque cuando Dios te despierta a un defecto, a una realidad, Él te despierta con el propósito para que tú y yo podamos cambiarlo y transformarlo con la ayuda del Señor.
Bien, si el Señor te señala algo, Él no para decir, tú ves, tú ves, tú ves, tú ves, you see, you see, you see. No, el Señor nunca te va a señalar para simplemente dejarte a ti. La gente hace eso. You see, I told you, tú ves como es ella, tú ves como es él. Tú ves, te dije, no te lo dije, yo te dije, no confía en ese pastor. Te dije, no confía en ese hermano. Te dije, te señala. Él hizo eso. Él hizo el año pasado. Eso es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Pero cuando el Señor te señala nuestros defectos, nuestros pecados, el Señor nos señala con el propósito para, como dice la palabra, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. Si Él nos señala algo, esto es lo que está mal en ti. Y esto es lo que yo quiero que tú cambies. Y tú lo puedes hacer en mí. El Señor nos enseña lo que tenemos que cambiar. He does that. Y eso es por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos está revelando a nosotros lo que el Señor quiere cambiar en nuestra vida. Y algunas veces, I'm going to keep it real. Algunas veces nosotros oímos bien la voz del Señor. Yo sé. You ever done that? Okay, Lord, I know, but I'm not going to pay attention to it right now. We do that. You know, you got to change. Yeah, I know. What are you waiting for? I don't know. We become like a lot of the young people. I don't know. I'll do it when I'm ready. You ready? Really? You better do it fast. So cuando el Señor nos despierta, nos señala, es porque Dios quiere hacer algo grande. Fíjense, hablé de lo negativo, pero vamos ahora a hablar de lo positivo, de lo que Dios nos despierta. Amen. Let me move this message. En este momento Lázaro murió. Lázaro era un buen amigo de Jesucristo y él muere. Es interesante que el Señor esperó. Jesús muchas veces pasaba tiempo en la casa de Marta, María y Lázaro. Era la casa donde muchas veces cuando el Señor estaba ministrando, después del culto, Él se iba a la casa de ellos y siempre le tenían comida. Era quizá el lugar donde Él podía relajar, podía descansar, podía ahí renovar su espíritu después de un tiempo a Él ministrando. Y siempre Marta y María y Lázaro estaban ahí siempre atendiendo. Sabemos de la famosa Marta que siempre atendía, María cogía más, y Lázaro. So era una familia que el Señor conocía muy bien, era una familia que el Señor amaba, era una familia que ellos amaban al Señor. Ellos en realidad entendieron y captaron el mensaje de Cristo. Y esto lo sabemos porque cuando Marta y María confrontan a Jesús, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y aún las dos en una u otra manera dijeron, yo sé que ellos tenían la fe. Yo sé que en la gloria, yo sé que va a haber la resurrección, yo sé, pero estaba allá. No podían ver la realidad que Dios puede hacer aquí. ¿Y cuántos de nosotros? Yo sé, más allá del sol. Pero algunas veces tenemos que entender que Dios va a traer la gloria mientras estamos aquí también. Y Él nos despierta esas realidades. En esos momentos tenemos que entender que Jesús hizo algo interesante, porque cuando Jesús recibió la noticia, Jesús tenía oportunidad de levantarse e ir rápidamente y sanar a Lázaro. Pero Jesús esperó. Y Jesús esperó más de 4 días. Y ese detalle es de suma importancia. Algunas veces tenemos que entender los detalles que los evangelistas ponen. Especialmente Lucas, que era bien específico. Juan también, pero Lucas en particular. Pero Jesús espera. Cuando Él recibe la noticia, Jesús se queda con los discípulos donde Él estaba. Pero pastor, ¿tú no oíste que fulano está en el hospital, está al punto de morir? Levántate y visítalo. No, vamos a quedarnos aquí un tiempito. Bueno, pasan 4 días y Lázaro muere. Y después de los 4 días Jesús dice, vamos a visitar a Lázaro. Los discípulos, are you crazy? ¿Qué primeramente te están buscando para matarte a ti, Jesús. Y ya es muy tarde. Y entonces ahí Jesús dice, nuestro amigo duerme, pero yo voy para despertarlo. Ahora, ¿por qué eso de 4 días era importante? Porque el entendimiento teológico del judío
dentro de la teología, dentro de la creencia espiritual del judío, es que mientras los primeros 3 días había una oportunidad donde el espíritu, el alma de la persona podía regresar y podía resucitar. Ese era el pensamiento espiritual del judío, que en los primeros 3 días que estaba muerto, todavía había oportunidad donde el espíritu, el alma de esa persona podía regresar al cuerpo y ser resucitado. Pero después de los 3 días, la puerta se cerró, ¿okay? Y ahí, como esa canción de Luis Miguel, la puerta se cerró detrás de mí. Y así se fue tu amor por mí, algo así, I don't know, right? Yo sé que ustedes saben cuál es la canción, no me hagan, right? It's a good song too, right? Pero eso es lo que pasó. Después de 3 días, ya no había oportunidad, ya era imposible. ¿Y qué hace Jesús? Él espera. Porque el Señor está diciendo algo también. El Señor también nos quiere despertar que no hay nada imposible para Él. Amén. El Señor espera. Pasó los 3 días, llega al 4.º día. Ok, vamos muchachos, vamos a ir a visitar a Lázaro. Todos los judíos, ya es muy tarde. Marta y María, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Tanto si tú podías sanarlo, pero aún si hubiera muerto dentro de los primeros 3 días, tú tenías el poder de hacer algo, pero ya es muy tarde. It's too late. You came too late. Imagínense si Jesús era un pastor hoy en día, lo botan de la iglesia. ¿Qué clase de pastor es eso? Esperó 4 días, ahora viene a visitar. Ya es muy tarde. Lo llamamos era antes mientras estaba en la emergencia y no vino a visitar y se murió. Y ahora viene. No, tenemos que botarlo de la iglesia. El Señor esperó, porque el Señor estaba tratando de dar un mensaje que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. El Señor nos viene a despertar también a la realidad. Amén. No sé, yo le di Juan capítulo 11, el verso 40. Piensen lo que dice Juan capítulo 11, el verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Él le dice eso a Marta y María. No te he dicho que si creyeres. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos está despertando a la realidad? Que lo que tenemos que hacer es creer. No entender los detalles. Not understand the details. That's our fault. Esa es la culpa de nosotros. Queremos saber todos los detalles primeramente. ¿Qué es lo que tú vas a hacer primero? No, dígame dame los detalles. God doesn't have to give you the details. El Señor no tiene para dar a ninguno de nosotros los detalles. Dios es Dios y Él lo puede hacer. Él es lo que nos llama a hacer, creer en mí. Pero muchas veces nosotros, ¿y cómo es que tú vas a hacer el milagro, Señor? ¿Qué es lo que tú vas a pedir de mí? Déjame pensarlo primeramente. No, el Señor dice, just believe, simplemente creer en mí. Pero muchas veces nosotros creemos, Él es el médico, Él es el doctor de excelencia. Él es el redentor, Él es el libertador. Él hace como Él quiere hacer. Y algunas veces nosotros queremos saber los detalles, pero el Señor simplemente nos está llamando a, no te he dicho que si creyeres que verás la gloria mía. En primer lugar, tú no vas a entender como yo opero, porque yo opero a un nivel más grande de lo que en la mente de nosotros podemos entender. El Señor simplemente dice, creer en mí y tú vas a ver la gloria. Tú la vas a ver. ¿Cuándo? Es creer en mí. Trust me. Believe in me. Él viene a despertarnos a esas realidades. Amén, hermano. Él viene a despertarnos. Y entonces Él también, como yo dije, Él esperó los 4 días para también dar un mensaje que no hay limitaciones en el Señor. No hay limitaciones en lo que Dios puede hacer. Él viene a despertarnos a esa realidad. Hermano, no ponga limitaciones a lo que cuando viene con Dios. Yo oí un mensaje años atrás y da pena que yo no fui el creador de ese mensaje, pero perfect mensaje. Y el predicador simplemente utilizó aspectos de la gramática, el punto, a period, y el coma, si se dice comma. Y en el mensaje él cogió un verso donde simplemente decía,
una palabra, algo Dios, coma, y entonces seguía. Pero coma. Y el mensaje simplemente decía que nunca ponga un punto, un period, donde Dios pone un coma. Porque entonces él explicó a nivel gramáticamente, cuando en la gramática ponemos un punto, un period, quiere decir aquí terminó. You write, boom, period. Ok, ahí terminó. El pensamiento terminó, period. It ends. Pero cuando ponemos un coma, quiere decir que va a continuar. El predicador estaba diciendo, nunca ponga un punto donde Dios ha puesto un coma. Y algunas veces nosotros eso es lo que hacemos. Dios nos habla y nos presenta y nos dice, creer en mí, coma, va a seguir las bendiciones. Pero algunas veces nosotros, porque queremos entenderlo, queremos saberlo, en qué manera, muchas veces creer en el Señor, pero este problema es muy grande, punto. El Señor nunca dijo creer en mí, punto. Él dijo creer en mí, aunque las cosas se ven difíciles, aunque las cosas se ven imposibles, pero el Señor muchas veces nos está dando un y Él nos despierta a esa realidad. Oh, you all got quiet, pero quizás muchos de nosotros we're putting period. No. Cuando el Señor le dijo a Marta y María creer, nos ha dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, no punto. Él viene a despertarnos. Él viene a decirnos que en Él no hay límite. Y déjame decirle, hermano, que las limitaciones no es simplemente a nivel religioso, a nivel cuando venimos a la iglesia, a nivel espiritual. Dios también, no hay límites. Hay hermanos aquí que quieren levantar un negocio, quieren levantar una carrera, quieren levantar. Hay personas que quieren, yo quiero meterme en esta carrera. Hay algunos, yo quiero meterme en una casa, yo quiero hacer esto, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero levantar mi familia en tal liga. Hay muchos, y no hay límites en el Señor. Pero la cosa del Señor no es simplemente siempre todo de iglesia. Es cuando salimos afuera y ponemos en acción esa fe, Dios obra también. Algunas veces en el trabajo, yo quisiera ser un administrador. No ponga límites. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No hay nada imposible. Es que pastor, tú no sabes que yo no puedo. Yo quisiera ser un médico, pero tú sabes los recursos, el dinero, yo no sé, yo soy hispano. Really, you're limiting, y está limitando al Señor. El Señor te está despertando a que no hay límite en Él. Por eso Pablo, cuando venían los problemas, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo vendrá? God will take care of you. Pero Él nos despierta a esas realidades. No se me duerman. I think you're falling asleep on me. Él nos despierta a esas realidades. Ponga todo en la mano del Señor. Señor, yo quiero levantar este nuevo negocio. Señor, yo quiero meterme en esta. Señor, yo anhelo hacer esto. Siempre, Señor, que sea tu voluntad, guíame, despiértame a las realidades de lo que yo puedo hacer en ti. En ti. Él viene a despertar. Él viene a despertarnos, como Ezequiel en el valle de los huesos secos. ¿Puede vivir estos huesos? Le dijo Dios a Ezequiel. Tú lo sabes, oh Dios. Yes. No hay nada imposible. Lo que tú piensas que ya está seco, lo que tú piensas que ya está perdido, lo que tú piensas que ya no puedo regresar. No. El Señor viene a despertarnos a que en Él no hay limitaciones. Lázaro ya estaba muerto más de 4 días. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo voy a despertarlo. Yo voy a despertar. Lo que tú y yo pensamos que ya está perdido, algunas veces Dios dice, pero yo voy a despertarlo. I go to wake it up. We lose hope. Muchos de nosotros perdimos la esperanza. Y thank Jesus. Thank God for Jesus. Que Él entra y nos dice, no está perdido. I lift it up. Algunas veces los años, los días que creemos que hemos perdido, Dios tiene una manera de multiplicar esos días y años que nosotros pensamos que hemos despreciado y hemos perdido. Pero Él viene a despertarnos a esa realidad. Él viene a despertar nuestra relación con Él. Con esto termino. Él viene a despertar nuestra relación con Él. Él viene a despertar nuestra manera como adoramos a Él.
Porque Él viene a despertar muchas cosas. Él quiere que nosotros también lo adoremos en espíritu y en verdad. Una iglesia calladita, that's nice and good, porque yo sé que están escuchando, los bautistas escuchamos, pero de vez en cuando abrimos nuestra boca y tenemos que alabar y adorar al nombre del Señor, y say amen y aleluya, porque el Espíritu de Dios, yo siempre digo, si tú pones tu mano sobre el enchufle y tú sientes ese poder, tú vas a gritar, woo, yes, you're going to scream. So, cuando nosotros ponemos la mano en el poder, tú no te puedes quedar callado. When I touch el poder, I gotta say hallelujah. So, tenemos que alabar, pero Él viene a despertar. Él viene a despertar también en nosotros ese aspecto de arrepentimiento y confesión. Confesión es una mala palabra para los evangélicos, porque creemos que es una palabra solamente de los católicos. No, pero la confesión, pues nosotros no confesamos al Papa ni a ningún sacerdote. Confesamos directamente al Cordero de Dios. So, cuando confesamos es una bendición que el Señor nos ha dado. Cuando nos arrepentimos, el Señor también quiere despertar en nosotros una obediencia. Él quiere que seamos obedientes. Follow me, trust me, believe in me, seek my word, do my word. Obedience, I come to wake you up. Y Él viene a despertar el testimonio, nuestro vivir. Él quiere despertarnos a nosotros. Nuestro amigo Lázaro, él duerme. Mas yo voy a despertarlo. Mi iglesia duerme, mas yo voy para despertarla. Mis hijos y mis hijas duermen, mas yo voy para despertarlos. Mis pastores y mis evangelistas duermen, mas yo voy para despertarlos. Praise God. Él viene para despertarnos. Pero hermano, y yo lo dije ya varias veces para terminar. No hagan como muchos de nosotros hacemos. Cuando suena la alarma, hay un botoncito en casi todas las alarmas. La persona que se inventó ese botoncito es una persona vaga. ¿Cuál es el botoncito que estoy hablando? The snooze button. El famoso snooze button. Tú pones la alarma para que te despierte a las 5. La alarma fielmente va a las 5. ¿Y qué hacemos algunas veces nosotros? ¡Pip! Tocamos el snooze button. ¿Y qué hace el snooze button? Silencio, pone silencio la alarma, pero lo pone silencio por todo el resto del día. No, algunos relojes por 5 minutos o 7 minutos, y después de unos 5 minutos o 7 minutos va a sonar otra vez, como diciendo, es tiempo de despertarse. You shut me down the first. Es tiempo de despertarse. Pero ¿cuál es la tentación? Podemos tocar el botón otra vez y callar el botón. Ten cuidado en hacer eso, porque tú puedes seguir tocando el botoncito y cuando ya tú despiertas ya son las 10 de la mañana. Oh my goodness, what happened? ¿Y cuántas veces el Señor también suena la alarma? Yo voy a despertarlos. ¡Pum! Be quiet, Jesus. Okay. Entonces, Señor, habla otra vez. ¡Pum! No te quiero oír en estos momentos, Jesús. Mas yo voy a despertarlos. So, ten cuidado con the snooze button. Él viene a despertarte a ti. Él viene a despertarme a mí. Amen and amen. So let's wake up. Let's wake up in Jesus' name. Amen.